Hola, en esta píldora de conocimiento dedicada al modelo ISLM vamos a caracterizar el comportamiento de las familias. El esquema es sencillo, estamos en el mercado de bienes, dentro del mercado de bienes queremos caracterizar la demanda, ya sabéis que la demanda tiene tres componentes, consumo, inversión y gasto. Vamos a caracterizar el comportamiento de las familias que se materializa en la demanda de bienes de consumo. Lo más importante es pensar de qué puede depender el consumo de las familias. Y como parece lógico, las familias consumen tanto en función de la renta que tienen, en función de la renta disponible. Por tanto, la primera idea básica es saber que el consumo es una función que depende de la renta disponible, ¿vale? Lo más normal es todas estas funciones hacerlas lineales para que sea más sencillo después operar con ellas. Por tanto, vamos a considerar que el consumo se puede escribir de esta forma, donde esto sería el consumo autónomo, el consumo que no depende de la renta, es un consumo básico, un consumo que todo el mundo tiene. Comprar pan no depende de la renta, todo el mundo come pan con independencia de la renta que tiene. Siempre hay un consumo básico o autónomo. Y después esta sería la parte del consumo que depende de la renta disponible. Este parámetro es un parámetro que representa la propensión marginal al consumo respecto a la renta disponible. Es muy sencillo, oscila entre 0 y 1 y viene a decir qué parte de la renta se destina al consumo. Por ejemplo, si una persona tiene 100 euros de renta disponible y consume 80, el parámetro sería 0,8. ¿Vale? Y ID sería la renta disponible. La cuestión relevante es pensar, ¿de qué depende la renta disponible de las familias? Bueno, pues la renta disponible de las familias tiene la parte de la renta que obtienen. Y después, si hay sector público en la economía, que vamos a considerar que el sector público, están las transferencias que perciben, las prestaciones por desempleo, las pensiones, con signo positivo, y habré que restarle los impuestos que pagan, lógicamente con signo negativo. Las transferencias habitualmente se consideran que son autónomas, que el gobierno determina una cantidad de transferencias a pagar. Serían así. O por poner una forma diferente, las transferencias serían autónomas. Y después los impuestos se pueden modelizar de muchas formas. Se pueden considerar que es una cuantía fija, pero es mucho más realista pensar que los impuestos dependen de la renta de las familias, de tal suerte que cuanto mayor es su renta, más pagan. Por ejemplo, la forma sencilla de modelizarlo sería esto, donde T sub I sería el tipo impositivo medio que pagan las familias y, como es lógico, oscilan entre 0 y 1. ¿Vale? Bueno, pues si considero que la renta disponible tiene esta forma, que las transferencias tienen un componente autónomo y que los impuestos son proporcionales con respecto a la renta, esta expresión del consumo se me quedaría en la siguiente. Consumo autónomo más C sub I, que multiplica I más TR menos TI por I. Si hago operaciones, tendré que el consumo es consumo autónomo más C sub I por las transferencias que son autónomas, más C sub I, 1 menos T sub I por la renta. Esta sería la expresión del consumo de las familias y, por tanto, el consumo de la economía. Dependería del consumo autónomo, positivamente de las transferencias que reciban, positivamente de la renta y negativamente del tipo impositivo. La forma más simple de representarlo si aquí pongo el consumo y aquí pongo la renta, fijaos que esta función tiene esta parte, ponerlo con este color, esta parte que sería la ordenada en el origen de la función y esta otra parte que sería la pendiente. Pues si lo represento gráficamente, la ordenada en el origen es positiva, la pendiente es positiva y menor que 1. Esta sería la función de consumo de las familias, la cual me revela distintas cuestiones. La primera, suponiendo que estemos en este punto, este sería el consumo para este nivel de renta. Si aumentara por alguna causa la renta de las familias, el consumo también aumentaría, lo cual es evidente. Si las familias percibieran más transferencias, esta función se desplazaría hacia arriba. Esto es si aumentaran las transferencias, lo cual está diciendo que para cada nivel de renta las familias consumen más. Y si, por ejemplo,
tuviéramos que las familias pagan más impuestos, lo que sucedería con la función consumo es que caería hacia abajo. Y lo que está diciendo es que para cada nivel de renta el consumo de la economía es menor. La expresión del consumo tiene su contrapartida natural en la función de ahorro, la cual es inmediata y voy a dedicar un segundo. La renta disponible se distribuye entre consumo y ahorro. Lógicamente, el ahorro será igual a la renta disponible menos el consumo. Como el consumo hemos dicho antes que es consumo autónomo más la propensión marginal al consumo por la renta disponible, de aquí obtengo que el ahorro de la economía, el ahorro de las familias, será menos consumo autónomo más 1 menos C sub i por la renta disponible de las familias. Si sustituyo la renta disponible por la expresión que hemos calculado antes, tendré que la expresión del ahorro de las familias será menos consumo autónomo más 1 menos C sub i por la renta más las transferencias menos los impuestos. Y si operamos, tendremos que el ahorro será menos consumo autónomo más 1 menos C sub i por las transferencias autónomas más 1 C sub i, 1 menos C sub i por la renta. Una expresión equivalente a la que estuvimos antes del consumo, con la particularidad que tenemos este parámetro, que sería la propensión marginal al ahorro, que también está comprendido entre 0 y 1. Y si quisiéramos representarlo gráficamente, y con esto voy a acabar, si esto es la renta y esto es el ahorro, la expresión del ahorro de las familias sería esta. Esto es importante porque se ve con claridad que cuando la renta de las familias es baja, el ahorro es negativo, lo cual es lógico. La renta es muy baja, tienen que vivir de las prestaciones sociales que reciben, desahorran. Y sin embargo, cuando la renta es alta, el ahorro es positivo, lo cual también es evidente. Por supuesto, los movimientos de la función de ahorro de las distintas variables es similar al que he explicado antes para la función consumo. Y la reflexión final que tenemos que hacer, y que es lo que os pido que interioricéis para las siguientes partes del modelo, que es muy importante, es que el consumo de las familias depende de muchas variables, pero en esencia depende de su renta disponible. Cuanto mayor renta disponible, más consumo, lo cual es muy importante para poder caracterizar el equilibrio de mercado de bienes que haremos en siguientes vídeos.